¿Cómo andás, Lu? Hola, Sebas, tanto tiempo que no Mucho te tiempo. digo, tanto tiempo que no te doy un abrazo, Es compa. verdad, hace mucho que no nos vemos en presencial, pero Hace muy, mucho que no nos vemos en presencial, así pero, es. pero muy seguido por Zoom. Por suerte, muy seguido por Zoom, así no nos extrañamos tanto y así seguimos generando cosas que nos gustan y que nos comprometen con la gente, sí. Tal cual. Con Aparte, esto, ¿no? Que a nosotros nos gusta tanto, que es poder formar determinado tipo de terapeutas, ¿no? exacto. Y ayer justo que tuvimos la supervisión, me quedé con una sensación tan linda, ¿no? Con los profesionales, eh, Hermoso. cuánto aprendemos, ¿no? Más allá bueno, de nuestro rol como docente momentáneo, qué aprendizaje lindo que hacemos, ¿no? Nos fuimos nutriendo. Enorme, enorme, enorme. La verdad que fue una supervisión tan rica. Escuchar los casos de la gente y cómo, bueno, nosotros vamos coordinando y vamos aportando desde una mirada para que haya un núcleo regidor, ¿no? En ese momento un líder, pero cómo aportan la mirada de los otros tan rico, tan rico. Yo Hermoso. me quedé también, ¿no? Lo compartimos después, que fue una sensación de estar pipones, de poder plantear casos y cómo cada uno desde su experiencia va ayudando a ser más exactos en la mirada o en la definición de algo, ¿no? Realmente muy hermoso, quiero más de eso, Tal cual. quiero más de eso porque salimos muy enriquecidos. Sí, Sí. y la sensación también es como que de alguna manera me invita a seguir estando activo, investigando, como, ¿no? Estar como mucho más en contacto con, bueno, también lo que nos gusta, esto de estar nutriéndonos de información y estar un poquito a la vanguardia también, ¿no? Con todas estas cosas. Obvio, Eh, obvio, un obvio. poco la idea de este Zoom, Lu, que habíamos hablado, había un montón Sí, de gente que se había quedado sin la posibilidad de vernos en Instagram. Por con una, ganitas. por- ¿cómo? Que se quedaron con ganitas, Con porque estuvo muy ganitas. lindo, porque estuvo muy fresco, porque Exacto. además esta metáfora que vos trajiste y que la fuimos construyendo fue muy rica y sirvió mucho. Entonces, bueno, la gente parece que tuvo ecos y nos pidieron, ¿no? Entonces la idea, como no pudo quedar grabado, pues justo hubo problemas técnicos, la idea era Ujú. compartir algunos conceptos básicos como para las personas que habían pedido poder verlo. Y bueno, entonces la idea es retomar ahora un poquito esta metáfora del río, ¿no? Que habíamos planteado. Eh, Ujú. un río que comparte el terapeuta y el paciente, es un lugar de encuentro, ¿no? Donde nos vamos, subimos a nuestros botes, canoas, kayak o embarcaciones que tengamos cada uno y compartimos por un tiempo, mientras que estamos en la sesión, ese río, ¿no? Que es, Sí, vos sabés que mientras ibas hablando me estaba imaginando que diste distintas embarcaciones, ¿no? Y digo, ¿cómo a mí se me iba armando, como entrábamos en el mismo río, cada uno con su embarcación y cómo el terapeuta poco a poco va como mimetizándose también, de alguna manera, con la embarcación del otro, ¿no? No pierde su forma porque la necesita, pero de alguna manera va tratando de ver cómo se siente el estar flotando desde esa embarcación, ¿no? Con lo cual es como flexible y, esa y- y embarcación es, terapéutica. y eso de la flexibilidad, que es importante, Lu, también el de, como terapeutas, tener varias embarcaciones, tal vez, para adaptarnos y poder acompañar, ¿no? Nosotros decíamos acompañar el natural fluir del río, ¿no? Que es la experiencia del paciente
pero nosotros también desde un lugar humano, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, se conectan dos experiencias internas, ¿no? Y esto tiene un gran poder, es muy poderoso eso, lo que pasa cuando uno conecta una experiencia con otra experiencia, ¿no? Es muy poderoso. Es muy poderoso cuando damos tiempo, ¿no? Para que se vayan haciendo este enlace límbico dentro del río, este amacarse, este andar en las olitas o en la turbulencia del río juntos, es muy poderoso porque la persona que está en la otra embarcación a lo mejor no se siente segura en su embarcación. Y si nosotros somos avesados, seguros, o sentimos que nuestra embarcación es parte nuestra, ¿no? Como aquellos que andan en bici, que yo veo que hacen cualquier cosa con la bici, ¿no? Porque es como si fuera parte de su cuerpo. Bueno, nosotros con nuestra embarcación nos permite poder acompañar y compartir nuestra experiencia para poder llegar a ser dúctiles también ellos, ¿no? Con su propia embarcación. La embarcación, a veces de quien consulta, pues es una embarcación que por ahí no lo mantiene tanto a flote, y por ahí momentáneamente nosotros como terapeutas tenemos que estar más cerca, ¿no? Es como sosteniendo a esta persona que por ahí no tiene tantos recursos, no tiene la habilidad todavía desarrollada como para regularse, ¿no? Concretamente, o poder andar esa experiencia. Cuando hicimos el Instagram, yo te compartía esto de poder acercar la embarcación y a veces cuando el otro se está yendo, poder agarrarle la mano para que pueda sostener la embarcación a la altura, ¿no? Y quedarse, y confiar, y no desesperarse. Y ayudarlo a algo que también desarrollamos, ayudarlo a que pueda encontrar sus remos. Exacto. Y a que esos remos que la habíamos definido como la conciencia, ¿no? Y que a veces las personas vienen sin, sin saber que su embarcación porta remos y que los remos son importantísimos. Sí, dijimos que la conciencia es lo que permite procesar y transformar, ¿no? Es esto que evolutivamente le llevó tantos millones de años a la evolución, conseguir un ser humano que es consciente de sí mismo, que es consciente, ¿sí? Esto es un gran progreso evolutivo, y esta conciencia nos permite procesar información, integrarnos, y esto es lo que buscamos en terapia, ¿no? Integrarnos, procesar información, tener una vida más amplia, aprender nuevos recursos. Y la conciencia tiene esta capacidad. La observación, la percepción, desde el estado de conciencia tiene esta capacidad. Y habíamos dicho que los remos tienen este símbolo, esta metáfora, de que uno utiliza un instrumento como vehículo de la conciencia, ¿no? Son recursos, ya sea una práctica de meditación, tai chi, qigong, o cualquier habilidad de regulación emocional que podemos aprender, sería como el vehículo para la conciencia. Es una excusa para poder estabilizar y a la vez estar en el presente, como estos remos nos permiten, ¿no? En estos movimientos a veces bruscos, a veces que nos estancamos. Hablando de esto, ¿no? Te estaba escuchando y digo, es inconcebible una embarcación sin remo, sin remos, porque estarían girando y estarían a la deriva. Es imposible concebir una embarcación quizás más grande sin timón, que es lo mismo, ¿no? En una embarcación grande vas a tener un timón que vas a estar todo el tiempo siendo dueño vos del timón.
a tal punto que en una embarcación grande o se ancla el barco para que no siga su camino, o hay gente que se va rotando para poder seguir con ese timón, ¿no? Porque esa embarcación, si no hay alguien que tiene los remos o no hay alguien que conduzca ese timón, esa embarcación colapsa, se va, puede, puede chocar, puede hundirse, puede llevarse algo puesto, digamos. Y esto es la conciencia. Estaba pensando, digo, un ser humano sin conciencia de sí mismo y de que él es dueño de lo que, de qué hacer con aquello que le pasa, eh, es como esta frase, yo me acuerdo que era chica cuando tomé conciencia de esto, ¿no? Que era, la vida me está viviendo. ¿Cómo puedo hacer yo para lograr vivir la vida? Y tenía que ver con esto, con poder mantenerme en mi conciencia de mí misma, y eso siempre es en el presente además. Es muy interesante esto que decís, Luis. Pensaba en un momento cuando dijiste, bueno, a veces también podemos ser conscientes de que en el barco que estamos timoneando o remando para que la corriente no nos arrase y nos destruya, por ejemplo, podemos poner el ancla, dijiste, podemos detener nuestra vida en un intento que a veces ni siquiera funciona, ¿no? La evitación. Pero también podemos ser conscientes que podemos tener una muchedumbre de personas sobre nuestro barco, ¿sí? Que no vamos solos, que hay una serie de partes, y a veces hay partes que toman el mando y Se parece un crucero. agarran el mando, agarran los remos y una se tira para un lado y rema para un lado, otra parte para el otro, La rema para el otro y y, bien. y giramos en el mismo lugar, ¿no? Digamos, se arma un lío. Eh, Sí, se arman unos líos, se arman. Pero el punto es que a veces no nos damos cuenta de que tenemos una muchedumbre. claro. Y pensamos que alternativamente somos cada uno únicos, ¿no? Y de repente no sabemos cómo hicimos para llegar, en qué momento llegamos a una bahía que no nos acordamos. Exacto, exacto. Pero, Eso, ¿y en qué momento yo me vine hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tormenta? ¿No? y eso es conciencia, ¿no? Eso es todo trabajo de conciencia. Claro, poder a través de la conciencia, a través de los remos, a través de no perderlo, el darnos cuenta que a veces van tomando otros invitados de nuestro barco, los remos, y van tomando otras decisiones, ¿no? En la medida en que podemos ser conscientes de estos distintos invitados que van tomando distintas decisiones, bueno, podemos hacer, a veces son como charla de consorcio. Pero bueno, si no, podemos reunir a toda la tripulación, a los invitados y llegar a un consenso, que es... Claro, y lo que no hacemos, Lu, es tirar a ninguno al agua, no lo empujamos, ¿sí? Porque también Definitivamente. implica perder el rumbo. Cuando uno se pone a luchar con un invitado, momentáneamente podemos perder el rumbo y nos puede ir muy mal. Y aparte va a volver a subirse al barco, va a volver a aparecer. Es una de las características que tiene esto. Ese invitado ya no es invitado, ya es perteneciente de ese bote, con lo cual nadie tiene más derecho sobre uno que sobre el otro, ¿no? Una vez que estamos en el medio del océano, que es la vida, ya ahí uno no puede decir, yo mando, tirate, morite. No, no. Pero además no se puede. Como vos decís, más tarde o más temprano se las va a arreglar como para
subirse otra vez, porque es parte de nuestra embarcación. Bueno, ¿Cómo? no, bueno, digo, siguiendo con esta metáfora, ¿no? Como vos decís, con los tripulantes, tenemos los remos o tenemos el timón, y después vienen las distintas aguas, ¿no? Y los distintos niveles del agua en los que vamos andando. Y el acompañamiento de los terapeutas que están conectados con eso que pasa abajo, en las corrientes, ¿sí? Conecta la corriente del paciente y la corriente del terapeuta en este enlace límbico, ¿no? Que es muy profundo, muy fuerte, que lo que nos permite es, de alguna manera, que el paciente pueda atravesar momentos difíciles, porque ese enlace le permite sentirse acompañado, ¿no? Y, y también hay como toda una educación o una psicoeducación, ¿no? De cómo hablar con estos tripulantes, todo esto. Y esto se da en ese vínculo tan fuerte que es el vínculo terapéutico, ¿no? O sea que, de alguna manera, el terapeuta que está en la otra embarcación le está contando cuando esa persona no conoce esa corriente subterránea, ¿no? El terapeuta puede, a veces sí la conoce, puede definírsela, puede contarle cómo son las características, y otras veces el terapeuta tampoco lo conoce y está abierto, ¿no? Puede mantener una mirada curiosa frente a esa corriente que ninguno de los dos conocen, pero lo que puede darle el terapeuta es la confianza para poder sumergir la cabeza, meterla y observarla con curiosidad, y juntos estamos ahí observando con curiosidad sin hacer una crítica acerca de esa corriente, ¿no? Porque a veces pueden ser corrientes frías, heladas, o pueden ser corrientes que no son claras, y la persona tiende a desecharlas, ¿no? O a querer evitarlas. Y uno le puede decir, che, pero podemos andarla un ratito, podemos conocer esta corriente nueva que vos no conocés. No Y es para eso conocimiento. fundamental que los terapeutas tengan sus propias experiencias de trabajo interno para poder tener cierto mapa de trabajo que le permite la confianza luego al paciente, ¿no? Esto se transmite también límbicamente, ¿no? Esto es algo en lo que vos particularmente has hecho a lo largo de estos años que trabajamos juntos. Has hecho mucho hincapié, siempre. Eh, no porque yo no estuviera de acuerdo, pero digo, en esto vos has sido como siempre recordándolo, que cuán importante, cuán fundamental es el trabajo del terapeuta consigo mismo, ¿no? Yo a veces me quedaba así como más pasiva diciendo, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no trabajan con ellos mismos? Porque esto bloquea procesos de... Y vos viniste acá a decir, no, che, trabajen, ¿no? La verdad que valoro mucho esta tenacidad tuya, ¿no? En cada entrenamiento que hacemos de la técnica que sea, siempre lo traes a colación y digo, cierto, porque un terapeuta tiene que ser su mejor amigo de todos sus procesos, tiene que ser absolutamente, poder desarrollar una compasión infinita para sí mismo, para poder estar así abierto al otro también, ¿no? Y aparte porque este enlace límbico, Lu, lo que hace es que es una ventaja por un lado porque nos conecta y permite ir en este río en los diferentes tramos tormentosos o como sea,
y sí, sostiene el proceso. Pero a la vez nos va, como terapeutas, vamos observando internamente todo lo que nos va pasando, ¿sí? Entonces, totalmente, todo el tiempo. inevitablemente nos va activando nuestros puntos ciegos, inevitablemente, queramos o no queramos. Entonces, el mejor camino que podemos optar, por lo menos lo que nosotros creemos, es desde la vulnerabilidad, es reconocer esto, trabajarlo, y esto no es un lugar al que llegar, esto es un proceso. Es un Uno no proceso. llega, no hay un lugar al que llegar, no hay un ser humano completo al que se llega, ¿sí? Es un proceso, no hay un Everest al que escalar, ¿sí? Como pusiste, no sé si hoy o ayer, porque yo soy medio rezagada, viste, en Instagram, pero pusiste en un posteo que no hay ser humano perfecto, así que siempre estamos en estado de evolución constante y la maravilla que tiene el ser humano de todas estas capas de profundidad, ¿no? Ya sea para abajo y capas para arriba, ¿no? Manifestándose esto del para abajo, lo que tiene que ver más con lo terrenal, con el grounding, con todas las capas traumáticas que nos vamos sacando, ¿sí? Y que muchas veces esas capas traumáticas lo que van haciendo es subiendo esa energía y van abriendo y sacando las capas que nos van acercando más a lo espiritual, ¿no? Que es una pata fundamental en el bienestar del ser humano, el lugar de trascendencia y de sentido a la vida. Y fíjate que esto que decís, lo que es lindo, porque el trauma fragmenta, divide, y una vez que uno va procesando y va teniendo un sentimiento de mayor integración, las capas de espiritualidad, digamos, tienen que ver con la unidad, ¿no? Con percibir a la vida no como una fragmentación, sino como una unidad, ¿no? O como cooperativa más que competitiva. Entonces, todo esto es todo un proceso de transformación, como decimos, y no se puede trascender algo si primero no hay un yo para ser trascendido, ¿no? Digamos, primero tenemos que tener un yo constituido, y esto se constituye en el apego, es un proceso muy largo, y cuando no está esto sabemos lo fragmentada que queda una persona. Mira, esto es como la metáfora que yo uso, no yo, sino que la he tomado, es la del árbol, ¿no? Cuanto más raíz tiene, más frondoso y más alto va siendo su copa, Exacto. más puede ir hacia el sol, más puede trascender, cuanto más fuertes son sus raíces, ¿no? Cuanto más profundas están. O sea, a mayor integración, más grounding, más afianzamiento en la tierra, más podemos hacer concreto, acciones concretas, y a la vez esto nos permite entonces poder elevarnos e ir a esas capas más sutiles, ¿no? Que nos habitan y descubrir velos de la vida, ¿no? Que son tan maravillosos también. Digamos, todos los velos que tiene el ser humano son tan bellos. Cuando los vamos develando aún aunque sean dolorosos, ¿no? Exacto. El develar, el sacar una capa que duele, bien lo sabemos, vos y yo, Sebas, que somos buceadores de nuestra alma y acompañamos a muchísima gente a lo largo de nuestra vida, sabemos que tocar lugares dolorosos no es grato, pero genera luego una satisfacción por la consecuencia que esa develación, que ese sacar ese velo genera en las personas, ¿no? Es decir, bueno, esa sesión donde sintió que se desgarraba, valió la pena. Y Sí, la persona también lo siente así. estos lugares que hablamos, que son los lugares conflictivos o antagónicos, ¿no? Donde hay una emoción difícil, ¿no? Por ejemplo, angustia, y poner conciencia ahí, ¿no? Este instrumento de la conciencia, ¿no? Que decíamos
que permite que esta experiencia eh, congelada, que muchas veces tiene que ver con el trauma, se vaya descongelando con la tibieza de la conciencia, ¿no? Con ese rayito de sol. No por nada la conciencia se la, se la compara con la luz, ¿no? Con la luz, ¿no? Porque trae luz, claro. Pero esa tibieza, ¿sí? Permite ir descongelando gradualmente, no con una masa. En algún momento las terapias eran una masa con un cincel y se hacía esto, y esto era muy contraproducente, ¿no? Entonces esta tibieza, esta forma amorosa, esta forma circular, permite ir descongelando. Y cuando se descongela, como la energía eh, se libera, ¿sí? Esto también, esa energía empieza a estar disponible para el ser humano, y es lo que nos permite el crecimiento, ¿no? Incluso en el plano espiritual, ¿no? De integración, de dicha, ¿no? De ver a la vida con una mirada más dichosa, ¿no? Un sentir más dichoso, ¿no? No tanto desde el sufrimiento. Y esto que estamos diciendo de la conciencia puesta en un lugar incómodo, doloroso, eh, est- esto se ha mencionado hace tantos años, ¿no? En conceptos como la alquimia, ¿no? Que transformaban el veneno en algo curativo, ¿no? Entonces, estas cualidades de la polaridad que se pueden transformar, estando ahí, abriéndonos a eso de la vulnerabilidad, eso se puede transformar, ¿sí? Esto es una cualidad natural. Tan natural que yo lo comento siempre, ¿no? En los entrenamientos que hacemos, como para que los terapeutas también puedan por lo menos empezar a concebir esa experiencia donde desde Vipassana y luego con Brainspotting o con MDR o con experiencia somática o con muchas técnicas que vamos usando, eh, esa experiencia dolorosa, cuando uno se anima a profundizarla y andarla, llega un momento que se vacía de esa energía o esa emoción, pero llamémoslo energía dolorosa, y hay un punto de tensión donde se transforma, se libera y se transforma en luz, ¿no? Y es tan hermoso cuando ahí de donde partimos, que era el punto de mayor perturbación, se transforma en el recurso, ¿no? Que luego después va a vivir, va a disfrutar en su vida. Y te dicen, y nunca más se me volvió a activar. Y ahora es mi sol, ¿no? O es mi árbol. Es Y esto se ve en tantas personas resilientes, algunas muy conocidas, otras que nosotros habíamos atendido, que han podido transformar su experiencia eh, muy, muy difícil de su infancia, y han hecho de eso luego un recurso, algo, incluso un camino de vida, ¿no? Eh, totalmente, Poniendo una totalmente. fundación, haciendo un trabajo personal, encontrando el sentido de su propia vida, eh, teniendo Sí, sí, valores. encontrando el sol en la oscuridad, ¿no? Claro, Pero a mí no me gusta, a mí me gusta como darle la, la validez a quienes lo desarrollaron, ¿no? Y esto, no sé si hubo antes alguien. Yo llegué hasta los chinos, hasta los indios y los chinos, ¿no? Que fueron aquellos que desarrollaron este concepto de vipassana o de la mirada observadora hasta poder, ellos sabían que observando amorosamente, estos sankaras, como los indios lo llaman, se transforman en luces, ¿no? claro. Bueno, después Occidente lo fuimos tomando y le fuimos dando, como hacemos siempre, vamos tomándolo y vamos haciendo una metodología que nos va sirviendo para distintas cosas, ¿no? Lo que pasa es que las neurociencias ahí empiezan a tener nueva información y se empiezan a unir este círculo, ¿no?
que vemos desde el trabajo introspectivo, que es un camino que se llega a muchas conclusiones empíricas, y la neurociencia por otros caminos, ¿no? Por neuroimágenes y todo. Y es lo mismo, cuando hablamos del proceso de reconsolidar memorias, ¿sí? Es muy interesante porque para reconsolidar, o sea, borrar o transformar memorias que nos están manteniendo en el pasado, actuando desde el anclando pasado, en el trauma. necesitamos activar la memoria en el presente, volver a sentir esa experiencia de alguna manera, y en ese sentir, en el aquí y ahora, incorporar información nueva que contraste con la Claro, vieja, y se produce una reconsolidación, una, claro. una transformación. Desafíe y se transforme, ¿no? A mí me Es gusta, tan bello ver eso, tan bello. a mí me gusta usar el término, la metáfora del Shenga, ¿no? Donde cuando uno encuentra esa pieza, ¿sí? que, que contrasta con lo viejo, permite que se caiga la estructura de una red neuronal que te mantenía bloqueado en un patrón, en un bucle, ¿sí? Entonces, cuando aportás esa información en el momento preciso, se desestructura. Y esto, en la Qué corriente. loco. Vos lo llamabas, vos lo veías como Jenga y yo lo veía como Tetris, ¿no? Como los terapeutas al final de la historia vamos teniendo imágenes parecidas porque nos va resonando de la misma manera, ¿no? Me parece muy Sí, hermoso. también el efecto dominó, ¿no? Donde tirás una piecita y genera en toda una cadena asociativa una desestructuración. Pero lo interesante de esto es que en muchas corrientes espirituales se habla de morir y nacer continuamente, ¿no? Entonces, Constantemente. ¿no? Incluso a nosotros que nos gusta meditar y eso, digamos, esto de en cada respiración poder morir y renacer. Y este proceso de reconsolidación continua donde uno se va transformando y va siendo consciente de cómo Todo se el va tiempo. transformando. No sabemos en qué nos vamos a convertir, no lo sabemos, pero podemos estar ahí presentes en ese proceso continuo de reconsolidación y de transformación. Es muy interesante Y cómo. sabemos algo, que si vamos reconsolidando y vamos permitiendo que la vida nos vaya impactando para que se vaya transformando, lo que sí estamos seguros es que vamos a devenir en personas cada día más conscientes y más firmes, Exacto. con más recursos para la vida, ¿no? Eso sí estamos seguros. Obvio. Y que hay cierto vértigo en ese proceso, ¿no? Hay un cierto, eh, viste, cuando uno está no sé si, bueno, no creo que te guste mucho la montaña rusa, va, no lo sé, te pregunto ahora, okay. Pero hay un momento donde sube la montaña rusa y se va a tirar ahí, y hay un cierto vértigo, bueno, este proceso continuo. Yo puedo tomar el vértigo desde otros Desde lugares, no otro desde la lugar, vos me lo vuelve la entendés. panza y me genera un estrés enorme. Por eso, cada uno concibe la metáfora como le calza. Entonces, en esto, ese momento, ¿no? de incertidumbre, de abrirse a la incertidumbre, al vacío, ¿no? A la nada, donde uno deja el viejo patrón que lo usó por años y de pronto ya no te sirve, ya no te es efectivo, y te abrís a algo nuevo que está por venir, ¿viste? Que no sabemos qué es, y se va formando solo, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, eh, Cuando a medida que uno va aprendiendo a transitar el dolor o la angustia que nos producen esos patrones viejos y nos animamos a transitarlos, entonces sí nos podemos meter en ese abismo de no saber hacia dónde, pero decir, esto ya no más. Ahora veo hacia dónde, pero puedo soltar ese patrón, ¿no? Exacto, exacto. Es una forma de surfear la experiencia interna y externa, que en definitiva es una única experiencia, ¿no? Todo es experiencia interna, nosotros Todo, sabemos. totalmente, totalmente. Y como cuando ya, también lo decían los chinos, cuando uno cambia una experiencia interna, cambia el mundo. Exacto,
¿Cómo cambia el mundo? Me cambió la mirada. Entonces, si antes yo pensaba que el mundo era hostil y yo puedo transformar mi experiencia a partir de poder transformar aquello que fue hostil en mi vida, ¿no? Porque son experiencias primarias. Si yo vivo en una casa donde hay hostilidad cuando yo soy niño, yo voy construyendo la idea de que el mundo es hostil, porque hago una generalización, pues tengo una mirada de niño. Cuando yo de adulto o de adolescente puedo cambiar esta mirada y puedo sentir confianza, puedo empezar a desarrollar confianza porque puedo limpiar esas experiencias que están alimentando mi mirada del mundo y que la tiñen, el mundo mágicamente se transforma en un lugar de confianza. Cambió el mundo. El mundo es el mundo. El mundo tiene cosas hostiles, tiene cosas maravillosas, tiene injusticia desde la mirada del hombre, la naturaleza es la naturaleza, pero lo que sí cambió es la confianza en la que uno puede estar en la vida que no cambió. Solo nuestras experiencias se transformaron y transformamos la vida. Totalmente. Y hay otra cosa más que podemos pensar en esto, que es la congruencia interna del cerebro. El cerebro busca experiencias congruentes. Y esto es muy interesante por la repetición, ¿no? Que como siempre la repetición es una oportunidad para volver a, tenemos como un espejito en nuestra vida de lo que nos estamos viviendo. Entonces la congruencia interna significa, el cerebro tuvo experiencias tempranas, el mundo es como uno lo percibe desde sus mapas creados en la infancia, y de alguna manera va teniendo sesgos de elección y de rutas que va tomando de caminos que son congruentes con la experiencia interna. Entonces, ahí tenemos un doble juego esto. Por un lado, el espejo de la realidad que nos permite vernos a nosotros en zonas que no somos conscientes, que no tenemos claridad. Y por otro lado, ¿sí? Bueno, la incómoda tarea de poder movernos a lugares de crecimiento nuevos, que son desafíos y que en general nos generan ansiedad, angustia, ¿sí? Porque uno, aunque lo conocido sea malo visto de afuera, es congruente para ese cerebro, ¿sí? Y ahí hay todo un trabajo. Hay algo que indudablemente, compa, vos y yo le estamos proponiendo a la gente, que es, no le estamos proponiendo un camino o un lugar cómodo. Le estamos diciendo que está bueno poder ponerse en lugares que son incómodos, pero que traen su satisfacción, grandes satisfacciones, ¿no? Me parece que de alguna manera lo que estamos proponiendo todo el tiempo es, si vos querés estar mejor, tenés que poder darte la posibilidad de estar incómodo un tiempo. Porque incómodo ya estás, por eso viniste. Incómodo estás. Nosotros te proponemos un espacio de incomodidad que te va a llevar seguramente a un lugar de mayor luz, ¿no? Sí, y sobre todo... Uno te anima a mojarse. Claro, y no pasarte 20 años repitiendo el mismo patrón, ¿sí? Porque lamentablemente, digamos, la terapia hoy es una posibilidad que tenemos en Occidente de trabajar esto y no pasarte 20 años repitiendo exactamente el mismo patrón, ¿no? Entonces, es como un catalizador la terapia o otras formas de trabajo interno, ¿no? Permite catalizar un proceso de cambio, ¿no? Y esta es la historia del ser humano, ¿no? La conciencia tiene esta ventaja, pero por otro lado también podemos pasarnos evitando toda la vida, tomando atajos, ¿no? Digamos, y esto nos perpetúa en un lugar más o menos similar, ¿no? Digamos. Y habitualmente, a veces está bueno hacer alguna que otra evitación. Ahora, cuando se transforma en una forma de vida, digamos, si yo veo un incendio y lo veo lejos,
puedo ver si puedo tomar otro camino. claro, Eso es evitar tomando otro camino y está bueno, porque no tengo que ser un kamikaze. Pero cuando hice optar siempre por caminos más cómodos, mm, yo creo que lo podemos identificar porque la vida no tiene gusto o no tiene el gusto que estamos deseando, ¿no? Y la evitación es todo un tema a andar, a a trabajar. ahondar, a trabajar, ¿no? Es todo un desafío el poder ser muy sutiles, en poder ver cuándo estamos evitando, Exacto. ¿no? La evitación es un mecanismo divino que nos ayuda a preservar nuestra vida, eh, en muchas circunstancias. Me parece que el tema de la evitación, ¿no? Porque para nosotros no hay palabras cuco, no hay palabra mala, no hay algo que sea malo en sí mismo, y la evitación no es mala en sí misma. Nos ayuda a conservar la vida, nos ayuda a poder andar situaciones dificilísimas con todos estos artilugios que tiene la mente como para poder ayudarnos a evitar, pero también cuando estamos en estados de tranquilidad, adentrarnos y zambullirnos en esos estados evitativos que tenemos casi, no casi, automáticos, ¿no? Ya estructurados por situaciones anteriores de vida, porque fueron efectivos, y no nos podemos dar cuenta que hoy esa evitación nos está impidiendo poder desarrollar alas, ¿no? Sí, Y que la vida pueda tener más rico gusto, ¿no? Una sensación me parece que es que cuando uno está evitando constantemente, no hay buen gusto, hay un sinsabor, a la vida le falta gusto, sí, se hace ¿no? plana, mecánica, ¿no? Empezamos, no, bueno, Claro. por algo hay tanta depresión en el mundo, ¿no? Y la OMS había señalado esto, ¿no? Aparte Ajá. de la ansiedad, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos están en aumento. Entonces, esto de vivir la vida de forma plana, sin sabor, eh, metiéndonos para adentro, ¿no? Como encapsulándonos, ¿no? Digamos. Y este es lo que nosotros intentamos recuperar a un ser humano eh, imperfecto, que tiene sus contrastes, sus incongruencias, pero que puede abrazar toda esta unidad, ¿no? Entonces, digamos, sentir esa integridad, ¿no? De la unidad, ¿no? De, no Sí. como algo, no como algo perfecto como uno lo entiende, ¿no? Esta idea de que... Gracias a Dios es perfectible, Exacto, exacto, es exacto. perfectible. Y nos lleva a la vida ir pudiendo lograr el deseo de ser perfectos, sabiendo que es una utopía en el final de la historia, pero una utopía que nos motiva para poder ser cada día mejores seres humanos, ¿no? Para poder dejar marcas en nuestras generaciones venideras, porque cuando vos, cuando yo, cuando el vecino de al lado se ocupa de poder transformarse y soltar capas dolorosas, capas que nos hacen ser repetitivos, lo que estamos haciendo es limpiando el terreno a nuestros hijos, porque aquellas capas que nosotros no vemos, indefectiblemente nuestros hijos las heredan de una manera u otra por identificación. Es el mejor regalo que le podemos hacer a Es el los mejor niños, el regalo. trabajar en nosotros como adultos y siendo compasivos, ¿no? Retomando esto de que es un proceso y no un lugar al que llegar, ¿no? Pero es un gran regalo y Es un también gran, para toda la humanidad, entendiéndolo como que somos todos parte de una única conciencia, ¿no? En un punto, ¿no? totalmente, Humana. totalmente, totalmente.
para todos los que componen nuestro hogar, nuestro gran hogar, Exacto. ¿no? Compañero, Pero, vamos despidiéndonos y deseando que los que nos vean y nos estén viendo hayan disfrutado tanto como yo, por lo menos he disfrutado la charla contigo como siempre, que es muy lindo poder intercambiar nuestras opiniones y nuestras miradas y tejernos, siempre me enriquecen mucho, así que gracias. gracias a vos, Lu, la verdad que es un placer como siempre. Y bueno, nos seguiremos encontrando por ahí. Nos seguiremos encontrando. Dale, Un abrazo. Chau, un te quiero. abrazo. Chao, gente. Chau, gente. Que estén bien. Cuídense.